Buenos días, amados del Señor, que la paz, la misericordia y la gracia del Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo con el poder del Espíritu Santo esté sobre cada uno de ustedes. Bienvenidos a este nuestro espacio Palabras de Vida Eterna. Estamos estudiando un tanto sobre la oración relacionada con las peticiones a Dios nuestro Padre en el nombre de Cristo Jesús. Así que vamos a continuar. Estamos realizando un estudio verso a verso, o lo que se conoce como una homilía del capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, y con su cita paralela, la de Lucas capítulo 11, que está relacionada con el Padre Nuestro. Así que voy a continuar aquí en el versículo 6, resumiendo para realizar el contacto y seguiremos. Así que bienvenidos, hermanos. Dice en el capítulo 6, versículo 6 de Mateo: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ya realizamos brevemente el comentario de este versículo. Sin embargo, quisiera relacionarlo de manera rápida con la definición de oración. Noten ustedes que al comienzo decíamos que oración es la acción de orar, y que orar es un diálogo, es una charla, una comunicación del espíritu, del alma del hombre con Dios, su creador, el rey del universo. Así que de alguna manera, lo que quiero en este momento afirmar es que la oración tiene algo muy importante, y es que hay que actuar, hay que hacer. ¿Recuerdan ustedes las palabras que tenemos como fundamento del Ministerio Obed Internacional? Que es importante entender, y es, estamos realizando todos estos estudios. ¿Para qué? Para aprender, para mejorar, y que podamos pensar mucho mejor, y que a través del conocimiento de la escritura, de la oración y de todos los ejercicios piadosos, pues podamos relacionarnos mejor con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos también de alguna manera. Entonces, la oración implica ¿qué? Una acción. Note usted cómo aquí en el versículo 6 dice: tu Padre que está en secreto. Ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar, ¿dónde? En público. Así que hay que hacer dos cosas. Y aún tres de manera hilada. Lo primero es que yo tengo que tomar una decisión y orar. Tengo la opción que decíamos de o me afano o me meto en oración. Si decido oración, por cuanto creo que Dios es real, que Dios existe, voy al secreto, y ahí es donde realmente voy a tener el diálogo con Él y a comunicarle todas mis necesidades, que está relacionada con esta oración que dejó el Señor del Padre Nuestro. Ya ampliaremos, por supuesto. Y ahí es donde vamos a pedir y donde vamos a recibir las cosas. Espiritualmente, ahí las recibimos. Por fe las recibimos, no por vista. Por ejemplo, si usted ora al Señor ahí en lo secreto: Padre, en el nombre de Jesús, dame la provisión de este día, Señor. Por favor, dame el desayuno, el almuerzo, la cena. Y que sean unos alimentos ricos, nutritivos, que le sienten muy bien a mi cuerpo. Que sean saludables. Y he orado, y con acción de gracias, Padre, los recibo en el nombre de Jesús. Noten ustedes cómo ahí oró, pidió y recibió. Está en lo secreto. Ese es mi énfasis. Ahora, yo salgo de mi secreto,
me voy a hacer diligentemente lo que tengo que hacer, porque no solamente nos limitaremos a esta oración que uso como ejemplo. Entonces voy a mi quehacer diario y cuando llegue el momento, porque Dios provee ese almuerzo, por ejemplo, entonces ahí a la mesa, ya sentado ahí, lo que uno hace es que, y le dicen a veces en ocasiones por ahí, ore por los alimentos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer uno ahí? Es una oración de gracias, lo que ya estudiamos antes. ¿Por qué? Porque ya Dios lo trajo. Ya Dios nos lo está entregando, nos lo está dando físicamente, pero eso se ganó fue en la oración en el secreto por la mañana, en comunión, en comunicación, en diálogo con Él, donde expresamos nuestra necesidad porque había carencia de dinero, no tenían la alacena ni en la nevera, así que dependía realmente de Él. Y aún teniendo, como decíamos en algún momento, en la nevera o en la alacena, pero eso no es garantía porque las cosas se pueden dañar y también se pueden perder. Entonces, nuestra confianza está en Dios. Y ahí oramos por los alimentos porque ya los recibimos. Ahí la gente a veces hace oraciones largas y ahí lo único que hay que hacer es acción de gracias porque ya lo está recibiendo si lo pidió en la mañana. Pero el énfasis que quiero afirmar es que te recompensará en público. Y eso implica que yo salga y que vaya a hacer las cosas de manera diligente, porque a veces se dice oración. O sea, que hay que orar, pero que hay que actuar también. Así que si yo voy a viajar, entonces con esa fe que le estoy pidiendo al Señor que me regale un viaje para ir a descansar, entonces yo empiezo a actuar. Ya recibí en el secreto el viaje, ya lo di por hecho, por fe, pero yo tengo que ir a ser diligente y entonces empiezo a preparar mi maleta, a sacar los trajes apropiados para el clima a donde voy a ir y empiezo como a seleccionar porque me voy de viaje. Y eso es actuar, actuar en fe. Ahora, esto por ahora y después lo ampliaremos. En el 7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Decíamos ahí hacia el final del audio anterior que una vana repetición la podemos cometer todos. Cuando digo todos es como pensando en diferentes denominaciones que a veces pensamos que somos mejores que otros, pero todos somos iguales en un sentido. El Señor Jesucristo no quiere que haya divisiones y que lo que pongamos por obra es lo que Él dice. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Así que tenemos que amarnos entre nosotros y amarnos implica estar unidos también, interceder unos por otros y no estar separados sin preocuparnos por los demás. Así que el Señor Jesucristo quiere que nos pulamos todos juntos y Él nos dejó esta oración para todos. Afortunadamente decíamos que todas las iglesias la reconocen y la practicamos y es un punto de unión en cuanto a esta parte de la oración. Entonces, una vana repetición, que es simplemente repetir palabras o frases o párrafos o lo que sea, pero sin pensar en lo que significa, en lo que está haciendo. Es decir, que no hay un compromiso intelectual. No hay ese involucrar el intelecto, la mente, la atención incluso, la voluntad, el sentir, la emoción que se le pone a lo que está diciendo. Como si usted estuviera haciendo un gran discurso ante un gran público, por ejemplo. Tiene que involucrar mente, tiene que involucrar la voluntad y el sentir eso que está diciendo para que el público realmente lo que pues lo crea y sea
movido a la acción, por ejemplo. Una vana repetición. No debemos, ¿qué? Hacer vanas repeticiones. La palabra vana significa sin fruto. Así que palabras sin fruto. Y repetir. Y dice que como lo hacen los gentiles. Y recordemos que los gentiles, ahí ubicándonos en el primer siglo aún, en el tiempo del Señor Jesucristo, ahí imaginémoslo en ese primer siglo, en los 33 años y medio aproximadamente que vivió. Imaginémonos un pueblo, el pueblo judío, el que nos presenta la Escritura, la Biblia. Ahí en lo que estamos leyendo, por ejemplo, en Primero de Samuel, que estamos leyendo toda la parte histórica del pueblo. Pero fuera del pueblo judío, todos los demás pueblos se catalogan como gentiles. Es decir, todas aquellas personas que no son judías étnicamente, pues son los gentiles. Yo era gentil. Nosotros éramos gentiles y somos colombianos y no tenemos ascendencia judía realmente. Entonces, los gentiles. Ahora, como valga de una vez la aclaración, ahora hay tres pueblos. El pueblo judío, que sigue siendo ese pueblo primogénito elegido por Dios a través de un hombre que llamó de Ur de los Caldeos, que fue Abraham, y otro pueblo que es el resto de gente que no son judíos, los gentiles. Pero ahora el Señor ha hecho un tercer pueblo y ese tercer pueblo se llama la Iglesia de Jesucristo. Y la Iglesia de Jesucristo está formada por todos aquellos que recibieron al Señor Jesús y que conforme a lo que dice la Escritura han puesto su fe en Él, entienden el sacrificio que hizo, entienden lo que es la redención, la sustitución, la justificación, la salvación. Y entonces la iglesia es el tercer pueblo. Entonces, así dejamos en claro por ahora, van a repeticiones como algunos gentiles. Pues los gentiles ahí en ese tiempo eran todos estos pueblos y generalmente tenían sus ídolos. Y ídolos dioses con minúscula. Y dice que piensan que por su palabrería serán oídos. No es por la palabrería, porque noten ustedes que el Señor escudriña es la mente, que es el corazón. Ya dejando en claro que nuestro corazón es ¿qué? Intelecto o mente, la voluntad y las emociones. Así que Él escudriña es eso. Y por eso Él conoce nuestra motivación. Él pasa revista a nuestro corazón, a nuestras intenciones. Él no puede ser burlado, Él no es engañado. Cuando usted va a la misa, a la Eucaristía, allí a la liturgia, cuando usted va al culto, allá con el pastor o con el sacerdote, según sea, el Señor sabe si usted lo hace de corazón o si lo hace hipócritamente como estábamos estudiando aquí en el día anterior. Ahora, en el versículo 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que todos vosotros le pidáis. Entonces, no necesita explicación. El Señor escudriña, sabe nuestra vida, nuestro pasado, nuestro presente y tiene un propósito para nosotros, así que conoce el final. Porque nuestros pensamientos son muy pequeños comparados con los de Él. Por eso dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos mucho más altos también que los nuestros. En el 9, vosotros pues oraréis así. Y empieza lo que conocemos como el Padre Nuestro. Así que vamos a orar y vamos a entender estos versículos acá. Quiero que lean por favor 3 veces entre hoy y pasado mañana. Este audio va cada tercer día, el día impar. Unas 3 o 7 veces el Padre Nuestro, que lo memoricemos y continuamos en el próximo día. Que el Señor les bendiga y les guarde de mi parte. Un abrazo.